Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Soy su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero. Esta vez para presentar el tema titulado El sacerdote de la familia. En primera de Pedro 2:9 leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os anunció de las tinieblas a su luz admirable. De acuerdo a este versículo, somos real sacerdocio. Tú como papá y tú como hijo son sacerdotes. ¿De acuerdo? Esto significa que tanto el padre de familia como los hijos debemos vivir a la altura de un verdadero sacerdote de Dios. Por eso en esta oportunidad repasaremos la vida de un sacerdote llamado Elí y la vida de sus hijos, Ofni y Finés. Veremos los errores que los hijos de Elí cometieron. Veremos los errores que cometió Elí como sacerdote en relación con la vida espiritual de sus hijos. Veremos las consecuencias que Elí y sus hijos cosecharon. Y veremos los principios que usted y yo debemos practicar con nuestros hijos. Entonces, entremos en materia. Los errores que los hijos de Elí cometieron son graves. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Ofni y Finés, ambos llamados a ser también sacerdotes. Un alto privilegio en el pueblo de Dios y también ahora. ¿Qué tan graves fueron los errores que cometieron los hijos de Elí? Veamos. Estos dos hijos fueron declarados impíos, es decir, lo peor de lo peor, hasta el punto que Dios, en un mensaje dado a Elí, dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa desolada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. 1 Samuel 2, 30, 31, 32 y 33. Veamos entonces los graves errores de los hijos de Elí. 1. Los hijos de Elí menospreciaron las ofrendas de Jehová. 1 Samuel 2, 17.
Era pues muy grande de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Primero de Samuel capítulo 2, versículos 13 al 17. En la versión traducción del lenguaje actual dice así: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli mandaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que trajera con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así, trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces, el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne toda antes de que hubiese sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio escondía o no se lo permitía, entonces el sirviente insistía: no, dámela ahora o te la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de los hombres era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. 2. Los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primero de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que cuidaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 3. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículos 12, la segunda parte. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 4. Los hijos de Elí desobedecieron a su padre. Primero de Samuel 2:23 al 25. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todos vuestros males procederes. No, hijos míos, esta no es buena fama que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Veamos ahora los errores cometidos por el sacerdote Elí. ¿Quién fue Elí? Elí fue el penúltimo juez y sacerdote de Israel. Elí vivía en Silo, el lugar donde se estableció el santuario de Dios. Este lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Elí vivía en una tienda de campaña al lado del tabernáculo. Ser sacerdote en aquel tiempo y ahora era un alto privilegio. Era administrar las cosas sagradas del santuario. Así lo dice Números 18:1. Básicamente, era efectuar sacrificios por él mismo y por el pueblo para expiar el pecado. ¿Cuáles fueron los errores que Elí cometió? 1. Elí honraba a sus hijos más que a Dios. Primero Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos?
de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel? Los hijos son herencia de Jehová, pero nunca deben ocupar el lugar de Dios. Es decir, nuestros hijos deben ser amados, escuchados, atendidos, pero no honrarlos más que a Dios. Esto es idolatría. 2. Elí no hizo nada por corregir a sus hijos de los malos caminos. 1 Samuel 3:13 dice: y juzgaré su casa para siempre, con la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Veamos cómo traducen otras versiones esta expresión, él no los ha estorbado. La Nueva Versión Internacional traduce, no los refrenó. La Dios habla hoy traduce, no los ha reprendido. La traducción del lenguaje actual traduce, no hizo nada para corregirlos. Es tarea nuestra, apreciados padres, estorbar, frenar, reprender y corregir lo malo que nuestros hijos hacen, principalmente lo relacionado a la vida espiritual. Es deber nuestro, apreciados hijos, oír, escuchar, aceptar y obedecer la corrección de nuestros padres, principalmente lo relacionado a la vida espiritual. En el Nuevo Testamento, tanto padre e hijo son declarados real sacerdocio. 3. Elí encubrió y trató con suavidad la rebeldía de sus hijos. 1 Samuel 2:24 dice así: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Tratar el pecado de los hijos estaba penado por Dios, ¿saben? Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21, es bien claro. Leamos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viven. Irán a los ancianos de la ciudad. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Escuchen, tu hijo es reflejo tuyo, apreciado Padre. Por eso, Dios profirió juicio sobre toda la casa de Elí, según 2 Samuel 3:14. Veamos ahora las consecuencias del sacerdote Elí y sus hijos. 1. La iniquidad de la casa de Elí no sería expiada jamás.
Primero Samuel 3, 13 y 14. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. 2. Muerte humillante de la familia. Primero Samuel capítulo 4, versículos 10 al 20. Detalladamente describen estos versículos lo siguiente. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca del Señor fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, Eli, que estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegados pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las buenas nuevas a Elí. Era ya Elí edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. De modo, pues que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad del pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta. Cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca del Señor había sido tomada, y muerto su suegro, y muerto su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, y ni se dio por entendida. 3. Toda la descendencia de ellos moriría siendo aún joven. 1 Samuel 2:30 al 32. Dios envió a un profeta, no a Samuel, a decirle a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían perpetuamente delante de mí. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Ahora bien, ¿qué hacer para no cometer los errores que el sacerdote Elí cometió con sus hijos? 1.
repetir, repetir y seguir repitiendo a nuestros hijos que Jehová es Dios nuestro. Deuteronomios 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. 2. Disciplinar, disciplinar y seguir disciplinando a nuestros hijos. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Enseña a tus hijos a vivir para el Señor. Sí. Primero Samuel habla de otro niño que se entregó al Señor. 3. Enseñar, enseñar y seguir enseñando a amar a Dios por sobre todas las cosas. Deuteronomio 6, 4 en adelante enfatiza, donde dice, escucha Israel, Jehová es uno. Y luego dice, amarás al Señor. Amarás al Señor. Sí. Por eso nuestros hijos deben aprender el verdadero camino. Y el verdadero camino es amar a Dios. También Proverbios dice que hay que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 4. Inculcar, inculcar y seguir inculcando. Fidelidad a Dios. Primero de Samuel 3:19 al 20. Hablando de Samuel, dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan a Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta a Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. ¡Qué diferencia entre Samuel y los hijos de Eli! 5. Obedecer, obedecer y seguir obedeciendo a nuestros padres. Efesios 6, 1 al 4 lo dice claramente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En conclusión, amados hermanos, evitemos ser padres pasivos, permisivos o padres indiferentes, principalmente en las cosas espirituales. Elena G. de White dice al respecto, muchos están cometiendo ahora un error similar. Creen conocer una manera mejor, diferente de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para corregirlos. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida y que van a reproducirse en otros más. Por eso, no cometamos los mismos errores de Elí, ni los errores
que los hijos de Elí cometieron deben volver a verse otra vez. No. Afortunadamente la palabra de Dios tiene principios para que nosotros los implementemos y no seamos parte de la repetición de la triste historia donde se nos califique como padres malos e hijos también impíos. Hoy es el momento para huir de esos errores y más bien hacer un pacto con el Señor para ser reales sacerdotes de Dios. Te invito a que podamos entonces entregar nuestra vida al Señor a través de esta oración y ser verdaderos sacerdotes de Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la explicación de tu palabra al decirnos que somos real sacerdocio. Esto nos compromete y nos dice que tenemos un alto privilegio y así de alto también es nuestro compromiso y son las responsabilidades. Oro, Señor, en este momento para que seamos padres de familia, sabios y evitemos los errores que cometió Elí. Oro, Señor, para que quienes seamos hijos realmente podamos obedecer a nuestros padres y juntos podamos honrar a Jehová. Y juntos podamos tener respeto por las ofrendas. Y juntos que de verdad no tratemos con suavidad los pecados y el mal, sino al contrario, que podamos serte fieles, que podamos evitar todas esas consecuencias de ser desobedientes, principalmente aquella que tiene que ver con la desobediencia y finalmente perder nuestra vida. Más bien ayúdanos a insistir con nuestros hijos que Jehová es nuestro Dios, a disciplinar con amor a nuestros hijos, a enseñarles a amar a Dios y a enseñarles a que sean fieles a Dios, de tal manera que juntos, Padre e hijos, honraremos tu nombre, testifiquemos y seamos realmente sacerdotes en este tiempo. Señor, hoy, tanto padres como hijos, nos comprometemos a honrarte y a hacer lo que nos has llamado a hacer, sacerdotes, en este tiempo final de la historia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.